Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que revisamos vuestras opiniones impopulares sobre la NBA. Me he hecho ahí la paradiña en la intro, la verdad que me ha quedado espectacular, 10 de 10, para romper un poquito la monotonía, que no sean todas las intros iguales, darle un poquito de gracia y de salero aquí a las intros del podcast, que debo decir, hoy me hace mucha ilusión grabar el episodio que tenemos por delante. Bueno, en general yo todos los domingos vengo muy ilusionado a grabar The Hustle Podcast, normalmente también porque suelo venir de recibir derrotas con mi equipo, y al final esto es una especie de zona segura, de zona de tranquilidad, donde me siento arropado por todos vosotros, aunque estoy aquí solo en mi cuarto, en una tarde fea y fría que estamos aquí viviendo en Madrid. Pero como os digo, me hace especial ilusión. Por cierto, hoy también venimos de perder el partido, pero bueno, hoy estaba más justificado, Se veía venir porque teníamos muchas bajas, pero cuando os digo muchas, es muchas, y de jugadores clave. Y jugábamos contra los segundos, un equipo que además juega de maravillas, que yo no sé cómo no van los primeros, porque de verdad juegan muy bien, tienen mucho ritmo, mucho físico, tienen una rotación larguísima en la que ningún jugador es flojo. El peor de su equipo podría estar en la rotación del nuestro. No sé si eso habla muy bien del suyo o muy mal del nuestro. Pero bueno, en fin, como os digo, hoy me hace especial ilusión grabar el episodio por dos motivos. El primero porque vamos a ver opiniones impopulares, que me parece uno de los temas más interesantes que hay en todo el mundo. Obviamente aplicado a cualquier cosa, lógicamente hoy, para hablar de NBA. Y luego porque son vuestras opiniones. Me las habéis enviado vosotros. Es cierto que cuando hacemos el preguntas y respuestas, que por cierto, este jueves tenemos preguntas y respuestas, ahí vosotros me enviáis los temas, pero esto es distinto. Creo que es diferente y me hace, como digo, especial ilusión. Que por cierto lo pensaba cuando preparaba el episodio, digo, oye, pues un día podemos hacer mis opiniones impopulares. Algo que además yo nunca suelo decir tanto en público, ¿no? Yo que crecí o empecé a estudiar periodismo cuando todo el tema de la creación de contenido no estaba tan al alza y yo todavía veía la figura del periodista como una persona que tiene que hacer análisis lo más objetivos y limpios posibles, la historia ha cambiado mucho la forma de consumir. Es la peor época para la información, la mejor para el entretenimiento, y lo que se demanda a nivel general son otro tipo de cosas. Aún así yo creo que para que tú puedas dar opiniones con sentido, tienes que tener un elevado nivel de conocimiento sobre lo que estás hablando, si no, no puedes ser un experto en ese área. Y si no eres un experto en ese área, ¿por qué debo considerar entonces tu opinión como algo destacado? Lógicamente, con los colegas en el bar y con cervezas, todos podemos opinar de todo, todos tenemos soluciones para todos los problemas del mundo y somos expertos en 10.000 cosas. Fantástico, estás con tus colegas en tu zona, fantástico, me parece estupendo, pero de cara al público, hablando de temas relevantes, pues hombre, es como si yo me pongo a opinar sobre física o sobre el proceso de reproducción de la sardina. ¿Qué vale mi opinión sobre esos temas si no tengo ni puñetera idea? Pues bueno, ¿qué ocurre? Que luego también el ruido, el decir sandeces, el decir cosas muy llamativas, pues a la gente le llama la atención, genera ruido y captas la atención de la gente, que en la época actual, con todos los impulsos que recibimos en el día a día, no es impulso la palabra que estaba buscando, pero con todo lo que recibimos en el día a día, con las 10.000 formas que hay de entretenerse en el día a día, se compite por el tiempo y por la atención de la gente. Y por desgracia, bueno, pues hay ciertos contenidos que atraen más la atención de la gente, que por otro lado también tiene sentido. En fin, estoy metiendo aquí una chapa espectacular, pero me parece importante porque está un poco relacionado con lo que hay de fondo al hablar de opiniones impopulares. Porque al final en la sociedad actual se busca mucho el seguir a alguien que piense como tú. Y ojo, tiene todo el sentido del mundo. Es muy normal. Pero creo que pasa sobre todo con la política y con la economía. Como solo sigo cuentas de mi cuerda, solo recibo informaciones y opiniones que van conmigo. Pero en algún momento me planteo que quizás las cosas no son así. En algún momento me planteo mirarlo desde otro prisma. No te estoy diciendo que tengas que cambiar de opinión, faltaría más. O sí, eso dependerá del proceso de cada uno.
Pero a mí sí que me gusta, por supuesto, en temas que no son baloncesto, sigo a personas que me gusta cómo comunican, que me gusta lo que cuentan, que me gustan las ideas que representan, pero no estoy siempre de acuerdo con ellos. Y en ocasiones, algo que me han contado ellos, luego intento verlo en un tipo de programa, de contenido, de plataforma muy diferente, que a lo mejor no se alinea tanto conmigo, pero te hace hacerte preguntas que a lo mejor nunca te has hecho. Y creo que por ahí también va un poco el camino para intentar conocerte más, descubrir más cosas, ¿no? Si al final nunca te sales de un camino, pues oye, lo mismo en ese camino eres muy feliz, pero no sé, a mí me parece interesante hacerte bastantes preguntas. En fin, en la vida, al final, como en el baloncesto, no todo es o blanco o negro, suelen ser grises. Y obviamente aquí la diferencia con la política es que esto no hay que tomárselo tan en serio. Nuestras vidas o nuestras carteras no dependen de las decisiones de Adam Silver como si lo hacen de los políticos. Entonces es un tema mucho más desenfadado. Veo gente que se toma demasiado en serio esto. Y a mí es la gran pasión de mi vida. La gran pasión de mi vida. Pero, joder, hay que tener en cuenta que esto es lo más importante de las cosas menos importantes. Por eso, el objetivo de hoy, de este episodio, es doble. Lo primero, por supuesto, pasar un buen rato, que de eso se trata. Escuchando barbaridades, cosas con las que no estéis de acuerdo, por mucho que yo pueda argumentarlas a favor o en contra. Reírnos. O incluso decir, oye, pues yo lo veía de otra forma o yo tenía otra percepción, pero a lo mejor no es así. O sí, ¿eh? Ya luego, ahí cada uno. Y luego, lo que os decía, intentar salir un poco de nuestras creencias, que es muy difícil, ojo, ¿eh? A mí también me cuesta mucho. Sobre todo con el baloncesto, con la NBA en concreto, porque dices, ostras, yo de esto sé mucho. Cuando te viene alguien que te dice algo que te choca un montón y dices, no, esto es una tontería. A lo mejor dices, ¿seguro que es una tontería? ¿Estoy convencido? Yo llevo toda mi vida pensando que A es mejor que B. Pero viene alguien y me dice, no, B es mejor que A. Yo puedo decir, este tío no tiene ni puñetera idea. O puedes decir, oye, a lo mejor B es mejor que A. Voy a echarle un ojo. Y sobre todo con un caso, luego vais a identificar muy rápido cuál es. Yo viendo esto decía, oye, sí, yo llevo toda mi vida pensando que A es mejor que B, pero ¿y si B es mejor que A? Voy a hacer el ejercicio de buscar los argumentos para defender ese caso. Lo hacía rápidamente, encontraba y decía, no puedo, no soy capaz. Quizá por creencias muy asentadas o quizás porque A es mejor que B. Pero de eso se trata un poco el ejercicio, ¿no? De hoy. De buscar formas diferentes de pensar a las que estamos acostumbrados. Y que esas preguntas casi siempre nos suelen llevar a nuevos lugares, aunque luego regresemos a los de siempre, aunque luego sigamos pensando de la misma manera. Pero me parece una forma de pensar más, de pensar mejor y tener un poco más de pensamiento crítico, algo que deberíamos aportar todos, o aplicar todos, mejor dicho, a todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos un episodio muy chulo por delante, así que abróchense los cinturones. Bienvenidos a The Hustle Podcast. A este paso, las introducciones de los episodios van a acabar durando más que el propio tema principal en sí. Pero bueno, es la evolución que está llevando aquí The Hustle Podcast. Vamos con la primera de las opiniones impopulares que me habéis dejado, que dice lo siguiente. El prime de Giannis Antetokounmpo va a ser el más efímero de la historia. No va a volver a pisar finales de conferencia. Bien, quiero dividir esta opinión impopular en dos partes. Primero, la parte del prime de Giannis y luego la de pisar finales de conferencia. Compro lo del prime. Compro lo del prime en parte porque, claro, dices, oye, no, el prime de Giannis va a ser el más efímero de la historia. Bueno, un poco exagerado, pero a ver, el prime de Giannis Antetokounmpo lleva ya durando un tiempo. Entonces, el más corto de la historia no va a ser. Entiendo que aquí va tirando un poco a, oye, le estamos comparando, le estamos midiendo contra los mejores de la historia, qué tipo de prime va a tener, cuánto va a durar. Sí que compro la parte de, oye,
tiene 29 años. Cuando acabe su físico, ¿se acabará su dominio? Sin duda, sin duda. Es decir, puedes decir, no, lo mismo se reconvierte más a un jugador de poste bajo, pero es que no tiene recursos. O sea, lo hemos visto. Hay detrás de Giannis y el jugador que se ha convertido, hay una de trabajo brutal. Lleva 8 All-Stars consecutivos Giannis Antetokounmpo y todo lo que ha conseguido durante ese periodo. Por supuesto, campeón de la NBA y MVP de las finales. 5 All-Defensive, 2 MVPs, defensor del año, por el camino también jugador más mejorado de una temporada. Es decir, lo ha ganado absolutamente todo este tipo. Pero sí que es cierto que es un jugador más de potencia que de poste. Entonces, me cuesta mucho pensar en una reconversión de Giannis siendo un jugador que amasa tanto la pelota, que ha mejorado como pasador, pero que no es un playmaker, que no tiene tiro, que de hecho esta temporada que está haciendo y está pasando muy desapercibida la temporada de Giannis Antetokounmpo, ya es otro que nos tiene acostumbrado a rendir de forma salvaje, está pasando muy desapercibida una temporada que es de mega candidatura al MVP, y donde Giannis está reduciendo más que nunca los tiros exteriores para aumentar más que nunca los tiros en la pintura. De hecho, Giannis está haciendo, me parecía interesante, digo, oye, pues ya lo comentamos, una de las mejores temporadas de toda la historia de la NBA finalizando en el aro. Para que os hagáis una idea, lleva, cuando grabo el episodio, como siempre, 641 tiros intentados en la zona restringida. Esos son más de 160 intentos respecto al segundo clasificado, que es Zion Williamson. 160 tiros de diferencia. Pero es que además es segundo en acierto en el área restringida para los jugadores con un mínimo de 150 intentos. Que el que más acierto tiene es Derek Lively, con un 78,5%. De verdad, una barbaridad. Por supuesto, es el jugador que más puntos hace en la zona restringida en cada partido. Y luego es que además esto me ha parecido impresionante, es top 2, de acuerdo, en 2 categorías. Tanto mates asistidos, como en mates sin asistencia. Es decir, Giannis como finalizador es una auténtica barbaridad, pero es un jugador que es sobre todo potencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga 34 o 35 años? Bueno, pues cuando pierda potencia, veremos. Por otro lado, ¿cuándo va a bajar su físico? Porque todo ha evolucionado mucho, sigue evolucionando mucho, tanto de los jugadores como las formas de cuidarse. Entonces, tenemos que ver en qué momento realmente baja el físico de Giannis. Pero si decimos, no, mira, con 35 años tiene 29. Yo creo que puede seguir a este nivel 2 o 3 temporadas más sin ningún tipo de problema. Y si luego saca otros 2 temporadas de muy alto rendimiento, estamos hablando que su prime, que te puede llegar hasta los 35 años. Hombre, si el prime de Giannis llega hasta los 35, ya no es el prime más corto de la historia. De hecho, estaríamos hablando de uno de los jugadores más dominantes de todos los tiempos. Por lo tanto, compro la parte de que cuando el físico de Giannis se acabe, se va a acabar Giannis como jugador, porque no hay forma de reconvertirlo, no hay forma de ponerlo como tirador, no hay forma de ponerlo al poste bajo, es que ahí no tiene recursos. Entonces, esa parte, cuando Giannis pierda potencia, se acabará su dominio, sin duda. O eso pienso. Esto sí que, claro, es opinión. Esto lo estoy basando no lo estoy basando en algo empírico que se pueda medir, sino en la sensación que me transmite. Pero claro, luego está lo otro. Porque, no, Giannis no va a volver a unas finales de conferencia. Bueno, es que eso es, primero, más relativo. Y, joder, es que depende de muchos factores. Es que Giannis es con diferencia, pero con diferencia, el mejor jugador de Milwaukee Bucks esta temporada, el gran elemento diferencial en ambos lados de la cancha. También problemático que él recomienda a Adrian Griffin, no quiera a Nick Nurse y todo esto, pero de lo que estamos viendo de rendimiento, es que no se le puede achacar nada. Y de hecho, si Milwaukee no está funcionando como para que les tengamos en esa batalla, no es por Giannis. Vamos, a mí me sorprendería muchísimo que si el prime de Giannis dura hasta los 34 o 35, que yo creo que lo puede alargar hasta entonces, 33 creo que sería el caso, digamos, más realista en el que más pronto Giannis dejaría de dominar. Hombre, si tienes el intento de los 20, 30, 31, 32, 33... esos son 5 intentos en playoffs, 5 oportunidades en postemporada.
esperemos obviamente que no haya ninguna lesión por el medio, de 5 veces que juegue playoffs Giannis, hombre, me sorprendería mucho que no llegase como mínimo a unas finales de conferencia, si no va a haber cambios importantes en Milwaukee. Bien, la siguiente opinión impopular trae 2 del All-Star. Sabía que alguna iba a haber sobre este tema. Buenos días, aprovechando que salimos del fin de semana de las estrellas, cero interés, ninguna competitividad, aquí abre comillas, hazme la foto que sonrío mientras machaco, cierro comillas, en fin, ahí tienes una opinión a buen seguro impopular. Saludos desde Cabezón de la Sal. Saludos de vuelta a Cabezón de la Sal. Y luego otra, como os decía, son 2. El partido del All-Star debería dejar de jugarse. Es una basura comparado con el de los 80 o 90. La imagen es negativa para la NBA. Pues yo aquí traigo mi opinión impopular respecto al All-Star y mi respuesta, mi forma de responder un poco a esto. No considero para nada opinión impopular el decir esto, es decir, todo el mundo de la comunidad de NBA, en Estados Unidos, en España, creadores de contenido, tiktokers, youtubers, todo el mundo coincide en que el All-Star ha sido un coñazo, ha sido algo sin interés. Es decir, no es impopular decir que el All-Star no genera interés. Eso para empezar. Pero yo sí que vengo a decir, y sabéis de sobra lo que pienso respecto a la pachanga que hemos vivido y al evento de marketing en el que se ha convertido el fin de semana de las estrellas. Mi opinión impopular es que no hay que hacer cambios en el formato. Que no se va a incentivar a los jugadores, salvo que se meta una medida radical, tipo dar ventaja en las finales de la NBA a la conferencia que gane. Y claro, las complicaciones que eso trae. Porque si yo soy un All-Star que juega en un equipo de media tabla, ¿me voy a partir la cara para que mi conferencia tenga la ventaja en las finales? Si es que probablemente me dé absolutamente igual. Bueno, se van a partir la cara los que estén más arriba, los que tengan oportunidades de llegar, pero claro, ahí cómo medimos quién se parte la cara y quién no. Y es una medida muy radical. Muy radical. ¿Vas a poder llevar adelante una medida tan radical sabiendo que los jugadores te han dicho que ellos se toman el fin de semana como un descanso? Que lo dijo Anthony Edwards de forma literal. Ellos se lo pasan muy bien. Ellos van para allá, se divierten, risitas, jijijaja, están todos juntos y es un fin de semana de descanso, de parón. No quieren ir a competir. Y a esto se ha llegado por un proceso lógico, por un proceso de evolución. No ha sido de la noche a la mañana esto del All-Star. Como no puedes hacer que de la noche a la mañana se empiece a competir. El año que viene el All-Star será más de lo mismo. Y el siguiente también. Porque ¿cómo convences a los jugadores? Con dinero no es la forma de convencerles. No es la forma. Les has convertido en figuras que su cuerpo vale millones. No van a ir ahí a partirse la cara. Ha cambiado mucho la película. Entonces, mi opinión impopular es que como no se va a producir el cambio de un día para otro, que son años y años y años, que es un proceso, tenemos que aceptar la realidad. No hay que cambiar el formato. Sigue siendo un evento rentable. Y como importa más lo de alrededor que lo que sucede en la cancha, simplemente aceptar que el All-Star ahora es esto. Se tiene que seguir jugando, se tiene que seguir haciendo, pero esto es lo que tenemos. Es una pena, sin duda. Seguro que Adam Silver es el primero que está muy de acuerdo con nosotros. Pero no puedes parar el All-Star. No puedes. Muy buenas, amigo. Mi opinión impopular, me gusta que pone comillas en impopular, es que soy de los Celtics y no me gusta Jaylen Brown. Opino que un trade por Brown mejoraría aún más a los Celtics, aunque con ese trade llegarán jugadores de perfil más bajo. Un saludo y enhorabuena por tu trabajo. Pues muchas gracias de vuelta. Ya os aviso que vamos a cambiar en el preguntas y respuestas de esta semana. No voy a hacer el típico documento de Drive, que sé que siempre lo tenemos, pero quiero probar a ponerlo en redes, en parte para localizar quiénes sois, porque muchas veces me mandáis saludos, me ponéis cosas así, y digo, joder, me gustaría saber quién es la persona detrás de la pregunta. Así que esta semana vamos a cambiarlo, a ver qué tal la aventura. Sobre lo que me comentas de Jaylen Brown, debo decir que no me desagrada lo que dices. No me desagrada lo que dices, pero esto es lo de siempre, ¿no? Antes os decía, no hay blanco y negro, son todo grises. Esto es un poco igual, ¿no? Mis respuestas son como que sí, que no, que tal, pero voy a responder. Al igual que os he dicho
que la de Giannis realmente la estoy comprando poco. La del All-Star no la compro en absoluto y os he dado mi opinión impopular. En esta de Jaylen Brown digo que no me desagrada, pero claro, es lo de siempre, en función de qué jugadores trajeses en ese hipotético traspaso de vuelta. En función de quién trajeses. Si vas a traer jugadores, me quedo a Jaylen Brown, porque al final en Boston la potencia que tienes es sacar un quinteto muy salvaje. Y ya vimos con Denver el año pasado lo importante que es tener una rotación de 5 o 6 tíos brutal, que luego el resto del banquillo, bueno, que aporte así cositas sueltas, pero que tus 5 o 6 primeros jugadores sean auténticas máquinas. Y sobre Jaylen, a mí me cuesta imaginar a Brown terminando su contrato en Boston. Me cuesta imaginarlo. Que puede suceder, pero me cuesta imaginarlo. Pero lo de siempre. ¿A qué equipo le mandas y a cambio de quién? Si hicieses el traspaso ahora, ¿a dónde enviabas a Jaylen Brown y a cambio de qué jugadores? Lo mismo lo estás escuchando y dices, mira, lo tengo clarísimo, a este equipo por este y por este. Y ahí ya podríamos decir, vale, ¿te lo compro o no te lo compro? Pero para el presente, para esta temporada, ¿quién es mejor que Jaylen Brown para estar al lado de Tatum? Opciones realistas, no me digáis Kawhi Leonard. Sí, claro, Kawhi Leonard es mejor opción, pero opciones realistas, de tipos que son All-Star, cuasi All-Star, porque al final, bueno, Jaylen Brown es un All-Star, en otro equipo habría que ver qué papel tendría, pero no es uno de los 15 mejores jugadores del mundo, Jaylen Brown. Pero hablamos de un jugador que asume muchos minutos, muchos tiros, que hace puntos, que tiene defensa, que tiene físico. Te compro lo del traspaso en función de qué traspaso. Y es posible que Boston tenga que terminar traspasando a Jaylen Brown en algún momento, pero no infravaloremos su presencia. Hay mucha mofa, mucho meme, que si no vota con la izquierda, que si no genera juego. Y es cierto, Jaylen Brown tiene 27 años y no hay mucho margen de cambio a estas alturas. En ocasiones a mí me sigue pareciendo precipitado con sus lanzamientos, que puede ser algo instaurado y que pida el staff de los Celtics. Pero ¿quién es mejor como alero en la época actual donde importan tanto los aleros? ¿Quién es mejor que Jaylen Brown como alero escudero All-Star al lado de Tatum? De verdad, es que no creo que haya tantas opciones en la liga, si es que hay alguna. Por eso digo que ¿a quién pones? ¿Qué traspaso haces ahí? Ay, Dios mío, que me viene ahí algo terrible. Porque la cosa es, vale, muevo a Jaylen, ¿gana mi quinteto? ¿Gana mi plantilla? ¿Realmente está mejorando mi equipo para el objetivo de ganar el anillo? Oye, que si Boston no gana esta temporada, no gana la que viene, pues a lo mejor ahí sí que tienes que decir, oye, es el momento de mover a Jaylen Brown y buscar otra cosa. O incluso si toca remodelar, si gana Boston este anillo o el próximo, y dicen, mira, Jrue Holiday está mayor, Jaylen Brown tiene un contrato muy grande, Porzingis nos lo quedamos porque Porzingis y Tatum juntos son una pareja brutal. Vamos a buscar darle una tuerca a este equipo para seguir aumentando la época de Tatum como gran estrella de este equipo, que es el único jugador intransferible. Y a lo mejor dices, oye, pues Holiday es el que está más mayor de todos, vamos a ver cuánto cobra, qué contrato firma, etcétera, etcétera. Pero, como te digo, esta no me desagrada, pero para esta temporada no lo haría ni de coña, es decir, Jaylen Brown es básico para esta temporada. Vamos a ver qué sucede si Boston pierde. Y sobre todo, ¿a dónde le envíes y a cambio de quién? La siguiente, esta es la que os digo que he tenido que hacer el ejercicio de ponerme en el lado contrario. Ya cuando lo he visto de primeras ha sido como recibir una opinión completamente contraria a las que tú tienes en política. Pues ha sido un poco igual. Stephen Curry es el verdadero rey de la década del 2010 y superior a LeBron James en este tramo. Creedme que lo he intentado. Creedme que yo me he puesto a mirar estadísticas, a mirar tal. Pero claro, es que encima me dice de la década del 2010. La década del 2010 comprende todos los años de la década, no solo cuando se enfrentan Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers. Así que aunque he hecho el ejercicio, no podría estar más en desacuerdo. Incluso creo que el LeBron de la década del 2010, no quiero decir que está infravalorado, porque no lo está, pero sí está dado por hecho, que es algo que sucede cuando tíos que son espectacularmente buenos, especiales, tocados por una varita,
nos acostumbran, como Luka Doncic en la época actual, que nos tiene acostumbrados a la excelencia, pues LeBron James en la década del 2010 es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y un buen ejemplo de esto es el MVP unánime de Stephen Curry. Stephen Curry, por rendimiento deportivo, no tuvo que ser el primer MVP unánime de la historia de la NBA. Hice un artículo, de hecho, en su día en NBA.com, creo que alguna vez lo he mencionado, explicando que Michael Jordan, Shaquille O'Neal y el propio LeBron merecieron por rendimiento hacerlo antes. Pero claro, el votante ya se había acostumbrado a ellos, no sorprendían tanto, no era un boom social, ostras, la irrupción de Stephen Curry. O había algún personaje de la prensa que de repente votaba a Carmelo Anthony. Pero es evidente que la irrupción de Stephen Curry en la década del 2010 es uno de los mayores fenómenos que ha vivido el baloncesto. Es así. Mérito suyo. Ha revolucionado el juego, o mejor dicho, es la cara visible de la revolución. Porque lo suyo no es replicable. Aunque luego te salen los entrenadores a comentar cosas como: no, es que Curry ha estropeado el baloncesto porque ahora los chavales solo tiran triples. Yo esto lo he escuchado más de una vez y más de dos de entrenadores de formación. ¿Qué digo? Vamos a ver. Reducir la evolución del baloncesto a solo eso dice mucho de tu nivel de conocimiento. Eso para empezar. Y si eres entrenador, enséñale a los chavales. Claro que quieren ser como Stephen Curry. ¿Qué van a querer ser? ¿Como Thanasis Antetokounmpo? Pues quieren ser como un tío que le ves y es completamente de videojuego. Claro que sí. Pero el objetivo de Curry jugando no es que un chaval de España tire más o menos triples. Es un baloncesto completamente diferente y de nuevo lo suyo no es replicable. Pero volviendo a lo de LeBron y Curry en la década del 2010, es que no lo puedo comprar. Es que es imposible. Primero porque la primera versión de Curry en playoffs con Golden State Warriors no era tan completa ni tan dominante como la que hemos visto en el título de 2022. Su único MVP de las finales y donde son años en los que ya hemos visto a un Curry más maduro, más hecho, con más físico, el Curry imparable en movimiento sin balón, el Curry que llegando al aro es una barbaridad, el Curry que en defensa es un jugador que ha mejorado enormemente. Pero la primera versión de Curry, lógicamente, no era así. Había mucha dependencia del triple, no era un anotador tan completo, era más limitado como generador y producía problemas defensivos para su equipo. Entonces, en la comparación con LeBron, que la década del 2010 es su prime, es que no, es imposible. Y luego, además, Curry ha tenido equipos superiores. No puedo comprarlo de que Curry es el verdadero dominador de la década. No, es que ha ganado más. Sí, es cierto, pero hay que mirar qué tenía a su lado, qué rendimiento ofreció él, qué había enfrente. Y de nuevo, cuando dices estas cosas parece que es quitarle mérito a Stephen Curry, pero es que no compro para nada que sea el dominador de la década. Me puedes decir que el gran equipo dominador de la década es Golden State. Eso te lo puedo llegar a comprar. O te lo puedo comprar. Es un debate, podríamos ver si cogemos también el último título, la evolución que han tenido. Es el gran equipo, es una franquicia que ha trabajado de forma extraordinaria y que han seguido evolucionando siempre bajo la misma base. Y eso tiene un mérito brutal, por supuesto. Pero claro, no, es que Curry ha ganado más anillos en la década de LeBron que LeBron. Sí, bueno, y DJ Mbenga ha ganado más anillos que Carmelo Anthony. Sé que esto es un poco populista, pero bueno. En fin, yo creo que también en el currículum de LeBron juega a su favor el hecho de la creación del equipo más salvaje que hemos visto. Porque los Warriors de Curry, Durant, Klay y Draymond Green son consecuencia directa del título de 2016, que es el título más épico que hemos visto, al menos en la época reciente y sin duda el que queda para el recuerdo. Ese título o la consecuencia directa de ese título, es la creación de ese monstruo que eran los Warriors con Kevin Durant. Eso para mí cuenta en el currículum de LeBron como algo a su favor. Tuvieron que hacer eso como consecuencia de la barbaridad que fue remontar ese 3-1. Y luego, claro, lo que os decía, la década del 2010 pues también recoge la época de Miami
de LeBron James y el título de los Lakers. Entonces hablamos de los MVPs en Miami, de los títulos en Miami, Cleveland y Lakers. No hay opción, creo que no es debatible. LeBron James es el gran dominador de la década del 2010. 3 franquicias, títulos en las 3 franquicias y siendo el jugador más imparable del baloncesto. Por supuesto, Golden State, el gran equipo, sin ninguna duda. Y me encanta Stephen Curry, ¿eh? No quiero que esto parezca que estoy aquí haciéndole de menos. Luego vamos a tener otro que ese sí que va a ser peor incluso. La siguiente, actualmente prefiero en mi equipo para una serie de playoff a Jamal Murray que a Kyrie Irving. No lo compro. No lo compro porque Jamal Murray encaja a la perfección con Nikola Jokic. Se potencian ambos de forma extraordinaria, entendiendo que lógicamente la base y el insustituible del equipo es Nikola Jokic. Y que Jamal Murray, por perfil, por personalidad, por elevar su juego en playoffs, es el escudero anotador, el base del equipo verdaderamente es Jokic, el anotador del equipo es Murray, ese 2x2 que hacen es perfecto, han ido desarrollando la química durante años, pero, como os digo, creo que no se me ocurre ninguna primera espada cuyo encaje sería mejor para Murray, de verdad. Si miras a los tíos más top de la liga, me dices, Joel Embiid, ya ninguno. Es que ninguno encajaría para Jamal Murray como lo hace Nikola Jokic. Si hablamos de actualmente prefiero en mi equipo, en un equipo, al aire el que sea, yo no me quedo con Jamal Murray antes. Yo me quedo con Jamal Murray como escudero de Nikola Jokic. Pero Kyrie Irving, si Kyrie Irving está jugando, que esa es la gran clave, si Kyrie Irving está jugando, hay muy poquitos tan diferenciales como el amigo en toda la NBA. Y ahora lo estamos viendo también en Dallas. Además se ve una versión de Kyrie más madura, ya no busca tanto ese crossover alocado, cambios de velocidad y de ritmos constantes y jugando todo el rato a 7000 pulsaciones. Ahora juega de otra manera y aunque ha perdido ese punto de locura, ese punto que en ocasiones lo hacía tan disfrutable, ese caos en el que Kyrie se movía tan bien, la versión de ahora de Kyrie cuando está, y estamos viendo a unos Dallas Mavericks que juegan con más ritmo, donde Luka juega con más ritmo, donde Kyrie se siente más cómodo, y un Kyrie también más templado, se juntan ambas partes. Kyrie Irving es delicioso de ver. O sea, es que ¿cuántos jugadores a nivel estético hay más bonitos, más orgásmicos que Kyrie? Es que muy poquitos se me ocurren a mí, de verdad. En fin, ya te digo, no la compro por esto que decía. La siguiente. Esta tampoco la compro. Doncic está sobrevalorado, recibe halagos por todo lo que el mundo criticaba a Westbrook, hace números vacíos. Números vacíos, Luka. No estoy para nada de acuerdo. O sea, para nada de acuerdo. Completamente en desacuerdo. Es, por ejemplo, también uno de los líderes en asistencias potenciales. Y teniendo plantillas muy justitas, donde todo gira a su alrededor, hombre, pues ya te ha llegado a unas finales de conferencia. Russell Westbrook, me metes tú ahí la comparación, cuando es el MVP con Oklahoma, en un equipo que yo sí considero más limitado que la actual plantilla de los Mavs, andan ahí, pero claro, en unos, por ejemplo, tienes a Kyrie Irving de acompañante. El otro era una rotación sólida, un equipo muy defensivo donde faltaban elementos ofensivos. Se pegan en primera ronda, pero es que se veía muy claro que era un equipo que no estaba preparado para ganar en playoffs. Luka, con muy poquito a su alrededor, sí que es capaz de potenciar mucho más sus plantillas. Y luego lo de los números vacíos, yo siempre he estado un poco en contra de esta expresión. ¿Qué es hacer números vacíos? Porque los números ahí están, hombre. Si me dices, no, mira, es un tío que ha metido 35 puntos, su equipo ha perdido de 20, al descanso ya iban perdiendo de 20, y de los 35 puntos ha metido 30 en el segundo tiempo. Vale, no son números vacíos, porque ahí están los números, pero puedo entender el concepto. Ahora, creo que pocos jugadores hay cuyos números sean tan significantes como los de Luka, porque es que todo gira a su alrededor, y cuando Luka no está, Dallas es un equipo completamente mediocre. En la comparación con Westbrook, como os decía, Russ tuvo una temporada brutal, lógicamente, con Oklahoma, que es la del MVP, pero creo que a nivel de IQ y toma de decisiones no hay debate.
O sea, no hay debate. Con Westbrook siempre decíamos, cuando Russ comience a tomar buenas decisiones, cuando madure en su juego, va a ser el mejor de la NBA. Pero los años pasaron, su físico comenzó a bajar y las mejores decisiones no llegaron. De hecho, sigue sin tomar las mejores decisiones, porque eso es Russell Westbrook. Luka Doncic, el día que hace 73 puntos, sigue pasando la pelota y sigue tomando las decisiones más, digamos, del baloncesto correcto, no de me las voy a tirar aunque tenga los dos encima. Entonces, ahí creo que hay una diferencia abismal. Y luego, como os decía, se junta con esa pérdida de físico, donde vemos menos certeza en los mates. ¿Cuándo de repente Westbrook hay un año en el que se le empiezan a salir los mates? ¿Por qué ha perdido una serie de puntos de potencia? En parte también por las lesiones que ha tenido. Y en su caso también juega en su contra. Bueno, tiro de media distancia también se resintió, que al principio de su carrera era marca de la casa el tiro de Westbrook. No es un tirador de tres. Esto es un problema también. Y que encima con los años se acrecienta porque el triple gana peso. Claro, y si miramos, creo que también los últimos años de Russ pues le han hecho daño. Porque si miras después de Oklahoma, complicado. En Houston, mal. Luego Washington, que es donde mejor ha rendido desde que salió de Oklahoma, es la parte que menos relevancia tuvo, que menos llegó al público casual. También era donde mejor encaje tenía, claro. En los Lakers ya sabemos lo que sucedió y en los Clippers es un complemento. Entonces, la diferencia principal donde yo la pongo es que por mucho que Westbrook sea un MVP, yo creo que Westbrook nunca ha sido una primera espada para ganar el campeonato. Nunca lo ha sido. Él podía ser tu segundo jugador en el mejor de los escenarios con Durant al lado. Perfecto, porque sí que sirve para alimentar grandes anotadores. Pero Luka sí que es una primera espada para competir por títulos. Luego veremos qué tiene alrededor, si llegan tal. Pero para mí están en categorías completamente diferentes. Uy. Vamos con la más interesante de todas las que me habéis dejado, que es dinamita. Tim Duncan tiene mejor carrera que Kobe Bryant, pero vende menos. Según lo estaba escribiendo, según lo estaba preparando, decía, no sé si lo diría de forma tan tajante, pero yo voy en esta línea. Duncan tiene una de las carreras más desconocidas por el gran público, eso es así. Y está el eterno debate de si has conseguido tanto porque eres muy bueno o eres muy bueno porque estabas en el entorno ideal. Transferible a otros jugadores como Stephen Curry en Golden State. Pero en este caso, yo creo que San Antonio era perfecto para Duncan y Duncan era perfecto para San Antonio, con la diferencia de que hasta que no llega Tim Duncan, San Antonio no era nada. Los Spurs no eran nada a nivel histórico. Evolucionan y crecen con Timmy desde que es rookie. Pero es que sin Duncan no hay Spurs. Es el más insustituible de su historia. Ni Popovich, ni David Robinson, ni Parker. No. No existen los Spurs tal y como los conocemos sin Tim Duncan, que luego han evolucionado, han añadido piezas, tal. Perfecto, y eso es mérito de la franquicia, de saber trabajar, de ver el baloncesto, de pasar años y años y que tus estrellas no tengan ego y que sean capaces de amoldarse. Perfecto, pero sin Tim Duncan no existen los San Antonio Spurs. Duncan en su carrera acumula 15 All-Stars, 15 All-NBA, 15 All-Defensive, 5 títulos de campeón, 3 veces MVP de las finales, 2 veces MVP, Rookie del año y equipo del 75 aniversario. ¿Qué queréis que os diga? Es que además yo cuento en su favor que él supo dar un paso al lado y amoldarse, asumir por ejemplo menos tiros de campo. Él podría haber hecho más estadísticas si hubiese querido, y lo hizo para que el equipo siguiese ganando. Y ese no es al final el objetivo de cualquier equipo, seguir ganando, no hacer números a nivel individual, sino que tu equipo siga ganando y siga en la rueda de candidatos. Duncan hizo eso. Y Duncan lo hizo en un momento en el que él podría haber seguido siendo mucho más protagonista en ataque, pero mucho más. Duncan era una estrella, mega estrella, dispuesta a hacer cualquier cosa para que su equipo ganase. Y como os digo, pudo acumular más estadísticas. Su prime de 1997 a 2007, de los 21 a los 30 años, nos deja con promedios de 21,8 puntos, lanzando
16 tiros de campo con un 51%, es decir, podría haber lanzado 20 tiros de media sin ningún tipo de problema. 12 rebotes, 3,2 asistencias y 2,5 tapones en 37,5 minutos. Y aún así os digo que las estadísticas no le hacen favor, porque sus puntos no brillan tanto. Y es verdad que Duncan no vendía nada. Era lo antimediático. Por eso no ha perdurado tanto su imagen en la época actual. Él tampoco tiene una retirada de me paseo por todos los pabellones. Y eso hace que se quede menos en la memoria colectiva. Y la verdad es, yo creo que también no es vendía menos que Kobe. Es que no vendía. Y aunque parece mentira, sus logros son desconocidos para el gran público. Estoy seguro que a mucha gente les cogemos Tim Duncan. A muchos les sonará, sabrán, Tim Duncan, buenísimo, tal. Pero no son conscientes de lo buenísimo que era. Y creo que Duncan, después de haberlo estado mirando, tiene mejor carrera deportiva que Kobe Bryant. Lo compro completamente. Ha sido mejor compañero y más entrenable, tanto por cosas que hemos visto de Duncan, gestos como por ejemplo que Popovich lo hacía a propósito cuando empezaban las temporadas, digamos, le señalaba errores suyos en público, que a lo mejor no eran errores tan graves, pero lo hacía para transmitir un mensaje a todo el equipo. Y el resto del equipo, sobre todo los nuevos, decían, ostras, si Tim Duncan, con lo que es, recibe estos reproches en público y no dice nada, yo me tengo que callar y trabajar. Y Kobe Bryant han salido entrenadores suyos a decir que era poco entrenable, incluso menos que Michael Jordan, como dijo Phil Jackson, y ha tenido varias con compañeros. Que es parte de su carácter, parte de lo que le ha... Por supuesto. Pero, como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Además, Tim Duncan tiene más premios. Y además, Tim Duncan es mejor en defensa. Y creo que es debatible lo buenísimo que era Kobe en defensa. Siempre se habla mucho de sus galardones All Defensive, pero yo sobre todo en la época de pandemia, que ahí estuve viendo mucho baloncesto de los 90 para adelante, 90 inicios de los 2000, lo que me quedaba por ver, Kobe era espectacular en defensa sobre balón, pero se perdía bastante en defensa sin balón. Y luego estuve leyendo en esa época reportajes que hablaban de que hubo un momento que hubo varios All Defensive que los ganó y había críticas de, oye, Kobe no se merecía ser All Defensive, que era un poco ya la fama y reputación que en sus primeros años durante la época de Shaq, la defensa de Kobe sí que era absolutamente criminal. Pero luego incluso ya en años que yo he pillado y luego revisionando, Kobe en defensa sin balón se perdía bastante. Entonces Tim Duncan, a nivel defensivo, que ha sido uno de los grandes bastiones de la historia, es también superior a Kobe Bryant. Y me diréis, bueno, pero es que... Y por cierto, Phil Jackson habló de esto también, de que Kobe Bryant estaba sobrevalorado como defensor. Y me diréis, bueno, pero la realidad es que lo bueno de Kobe es su parte ofensiva. Ahí gana a Duncan seguro. Bueno, Duncan tiene mejores registros estadísticos en playoffs. Subía su rendimiento y la eficiencia de Kobe en fases finales, en playoffs, en finales que ha disputado, no es tan elevada como nos podemos pensar. De hecho, tiene varias rondas en las que, jugando contra rivales que no eran los más destacados, le hacían más puntos los contrincantes que Kobe Bryant. Y Duncan, como os digo, subía su rendimiento. Me diréis, oye, pero tenía mejores compañeros Tim Duncan en su prime. Bueno, también es un motivo para analizarlo. En el prime, que al final el de Duncan empieza un poquito antes, coinciden, pero creo que el de Duncan es un par de añitos antes, el de Kobe un par de añitos después, pero es cierto que están muy solapados en el tiempo. Si miramos el prime de cada uno y sus compañeros, entendiendo por supuesto que San Antonio era más y mejor equipo, o sea, esto completamente indiscutible, hay una cuestión que me parece interesante, y es que en 2003, que San Antonio gana el título de la NBA, Duncan no tenía ningún compañero All-Star al lado. Se basaban en una defensa brutal, en un Tim Duncan que era colosal, y luego aportaciones de diferentes jugadores. Pero los mejores acompañantes de Duncan eran Stephen Jackson, un rookie Manu Ginobili y sobre todo Tony Parker en su segundo año. De hecho, creo que me he dejado aquí abiertas las estadísticas para que veáis las estadísticas de playoffs de San Antonio. Duncan jugando
casi 43 minutos por partido, 25 puntos, más de 15 rebotes, más de 5 asistencias, más de 3 tapones, un 53% de tiro efectivo. El siguiente compañero, en minutos, era Tony Parker. Tony Parker con 20 años, 15 puntos de media, 3,5 asistencias, 2,8 rebotes, un 42% en tiro, 34 minutos. Stephen Jackson, 13 puntos por partido, 34 minutos por noche. El siguiente, Bruce Brown, 31 minutos, 7 puntos. El siguiente, Manu Ginóbili desde el banquillo, 25 años, su segunda temporada, rookie, 9,4 puntos, 4 rebotes, no llega a 3 asistencias, 27 minutos por partido. Es decir, en su época prime está un poco sobrevalorado lo de no, es que Duncan tenía un equipazo. Era un equipo superior. Era un equipo que como colectivo era mucho más fuerte, sin ningún tipo de duda. Pero no es que tuviese al lado... es que, claro, es que juega solo. No. Es que Duncan era el centro de todas las operaciones. Y además, yo estas series, las de 2003, me vi varias durante la pandemia. Yo ya sabía que Duncan había sido hiperdominante. Me vi esas series y decía, ostras, pero lo de Duncan era una cosa completamente absurda. Y luego, si miramos, el prime de Kobe, partiendo de la base de que tuvo peores compañeros, lo digo ya, por si acaso, tampoco quiero que os enfadéis conmigo, bueno, fuera de Lamar Odom, Lamar Odom sí que era un jugador para estar de sobra en la rotación de San Antonio Spurs y ser un jugador completamente clave al lado de Tim Duncan. Pero también tuvieron zampadas importantes, sobre todo esa serie que pierden después de ir ganando 3-1 a Phoenix, en una serie en la que los Suns están sin Amare Stoudemire. Sin Amare Stoudemire, que era el mejor jugador junto a Steve Nash de aquellos Suns. Y uno de los jugadores también más impactantes, sobre todo a nivel ofensivo. Y hay varios partidos en los que el emparejamiento de Kobe, que podía ser Leandro Barbosa, al que yo adoro, pero con todos los respetos, Leandro Barbosa contra Kobe Bryant, y eran superiores los emparejamientos de Kobe. Hacían más puntos que él en varios partidos. Bueno, dices todo esto y pareces un hater de Kobe. Habrá alguno que esté pensando, yo a los ya le dejo de seguir. Pero es ir a la realidad. No me he inventado nada de lo que he dicho. Lo podéis comprobar vosotros si queréis. Así que mi resumen es, sí, Tim Duncan tiene mejor carrera deportiva que Kobe, pero ya no solo más que Kobe, sino que muchas más estrellas que son más conocidas por el público casual. Porque el público casual no es consciente de lo que era Tim Duncan. No lo era yo hasta que me puse a ver las series y soy un enfermo de la NBA. Y Kobe, muy mediático, el impacto por su mentalidad, por su trágica muerte, Kobe es un mito. Es así. Kobe es un mito. ¿Uno de los mejores de la historia? Sin duda. Top 5, no en mis libros. Y Duncan está por delante. Esta ha sido bonita, ¿eh? Vamos a ir con la última, ¿de acuerdo? Que es Víctor Wembanyama está muy inflado por marketing. Estoy un poco cansado de todo lo que se habla de él. Creo que hay que diferenciar lo que hace Wemby sobre la cancha de lo que se comunica. Porque es innegable que Wemby es algo como nunca hemos visto antes. Es un equipo muy malo el que tiene a su alrededor. Y eso que San Antonio a mí me deja mejores sensaciones que a inicios de temporada. Pero es un equipo muy malo y sobre todo le limitan mucho. No estamos viendo ni siquiera el 85-90% de lo que podría ser Wembanyama este año. Es que podrían darle mucha más cuerda, muchos más minutos, que tuviese mucho más peso en el ataque. Hay partidos en los que le sientan, que dices, ¿por qué le han sentado ahora? Se sienta y San Antonio se convierte en la mediocridad más absoluta. Pero, oye, ahora, que se habla mucho de él, sin duda. Sin duda, hay gente que no habla de otra cosa, pero claro, es que Wemby vende. Si te dedicas a esto, si eres una persona que se dedica a crear contenido, a tal, tienes que vender. Claro que sí, pero aquí es el eterno debate. Tienes que vender sin perder el foco. Y dentro de los vaivenes y los cambios que sufre uno, ¿no? en su forma de pensar, yo siempre he pensado que tienes que hacer algo con lo que tú estés contento. Y de esa forma, si haces lo que mejor sabes hacer, es cuando más vas a transmitir. Si solo te preocupas por los números, por poner el tuit viral, porque Wemby ha hecho no sé qué y lo quieres poner tú también,
¿Lo estás haciendo porque te gusta? ¿O lo estás haciendo porque a la gente le interesa y sabes que vas a rascar más interacciones? ¿Y estás tuiteando porque has visto el partido de Wemby, has visto su actuación, o porque todo el mundo está tuiteando de ello y no te quieres quedar sin el tuit? Pero, ¿qué te aporta realmente poner ese tuit? Bueno, son cuestiones más profundas, muy filosóficas. He estado hoy muy, muy filosófico, pero en general, bueno, no lo compro, es decir, y de nuevo, creo que hay que diferenciar. Wemby es brutal, te diría, si estás cansado de todo lo que se habla, que en parte lo puedo entender, yo, porque al final estoy metido dentro del nicho de la comunicación, de tal, es diferente, estoy acostumbrado a estas cosas, pero claro, yo nunca lo he vivido como un fan que diga, joder, estoy hasta las narices de que solo hablan de esto, no sé qué. A lo mejor me pasaría, Mi recomendación, si alguna persona dices, estoy hasta las narices de estas cuentas en concreto, Estados Unidos, de España, de donde sean, siléncialas. Silencia el término Wembanyama en Twitter. Silencia a Wemby. Por ejemplo, lanzo ideas, pero creo que hay que diferenciar. Y Wemby no está inflado por marketing. Le están propulsando por marketing, lógicamente, pero que se den prisa a los equipos, sobre todo los del oeste, porque en cuanto este tipo tenga algo decente a su alrededor, no me quiero imaginar lo que van a ser los Spurs. En fin, lo que os decía antes, este jueves tenemos el preguntas y respuestas de febrero. Lo haremos distinto. Pondré un tweet y pondré una story para que me respondáis con qué pregunta queréis que tratemos. Tiene un motivo hacerlo, ya os contaré. Pero bueno, sobre todo, claro, entiendo que a vosotros no, pero lo que no me gustaría que sucediese, y por eso hasta ahora era un documento, era que me lanzase preguntas gente que o no escucha el podcast o simplemente por lanzarlas, que esto luego sucede, ¿no? Y a mí me gusta que los que hagáis preguntas sois los que escucháis. Pero también entiendo que es más sencillo el proceso, pues directamente, desde las redes sociales. Así que bueno, mientras tanto, por cierto, en YouTube he subido, la ha visto poquita gente, lógicamente, pero bueno, ya sabéis que mi proceso también es darle caña por ahí. He subido sobre todo para ver qué tal me sentía, para ver cómo me quedaba, para aprender yo a hacer mejor estas cosas, lo que fue mi viaje a Zaragoza para seguir a Ricky, por la mañana en un evento del curro en el que estuve que fue muy chulo. Bueno, hay cosas que me gustan más de cómo ha quedado el vídeo, cosas que menos, pero oye, esto también se trata de... Si este vídeo me ha servido para que el próximo que haga, en vez de que me parezca a mí un 5, me parezca un 7, objetivo conseguido, lo vea quien lo vea. Pero si os metéis a verlo, pues mejor que mejor. Epa, otro viaje le meto al micro. Y mientras tanto, ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de Dejas el Podcast.